Buenas, buenas, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y hoy vamos a tener las conclusiones ya finales de Ludovic con todo lo que he podido ver, tanto en AFK, en etapas de tardías, ¿no? Para pushear en déficit, después también lo veremos para el reino onírico, lo veremos para arena, lo veremos para muchos casos, ¿vale? El cual yo creo que nos puede venir muy, pero que muy bien. Ok. Entrando en materia, ¿vale? Ludwig, como podemos ver aquí, es un personaje zombie de la facción y es support, ¿vale? Es un support, como podemos ver, pero obviamente Ludwig se centra en la curación, pero abundante, o sea, se centra en una curación instantánea, o sea, no es por ejemplo como el caso de Smokey, el cual va progresivamente ganando esa curación, ganando ese rango. El Ludwig ya desde el principio está al tope de su capacidad antes de desbloquear su arma. Con lo cual, Ludovic, con una sola copia, es un personaje que yo creo que puede rentar, sobre todo si queréis subir en las torres. Es un personaje que yo creo que puede ir bien. Pero el problema es cuando coloca el campo de flores para curar a los aliados y dañar a los enemigos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que Ludovic consigue su gran potencial con el campo de flores cuando consigue su Supremo Plus, que es el momento en el que empezará a stunear con las flores cuando éstas se coloquen con los enemigos. Entonces, ¿qué ocurre? Esto es un poco tricky, tiene un poco de truquito, sencillamente porque el tiempo de reutilización de 12 segundos está muy bien. Pero el problema es que normalmente el campo se va a reposicionar para sus aliados, no para sus enemigos, ¿vale? En términos de curación, Ludwig hay veces, o en ciertos términos, va a superar a Smokey en PvP. ¿Por qué? Porque Ludovic, a pesar de ser stuneado, puede seguir casteando el campo de flores. Mientras que Smokey, si es stuneado, no puede seguir casteando su curación, ¿no? Pero en peleas prolongadas, o sea, en peleas donde Smokey no se ve afectado y no seas vulnerable al CC, Smokey va a ganar de paliza, ¿vale? Entonces, ¿cuál, en cierta manera, es la diferencia entre Smokey y Ludovic, ¿no? Que es al final con que lo estamos comparando? Smokey tiene una capacidad de curación prolongada, mientras que Ludovic tiene una capacidad de curación instantánea. O sea, es como, ¿necesito la curación ahora? Vale, la necesito ahora. Pero, ¿cuál es el problema? Que, a diferencia de otros curanderos, como puede ser Hewin, que cura en área y todo esto, Ludovic, por ejemplo, no necesita castear, como ya hemos dicho. Pero sí es verdad que cuando estos support como Hewin, Smokey, Damian, por ejemplo, sale al campo, castean, van a curar mucho más que Ludovic, ¿vale? Más que el casteo de Ludovic. Entonces, si nos centramos en lo que es su equipamiento de arma, en Mítico Plus, veremos como Ludovic no es un personaje que gane más apoyo, o sea, no gana más curación o gana más, en cierta manera, eh, utilidad. Yo creo que utilidad es la palabra, ¿no? No gana esa utilidad necesaria como la ganaría, por ejemplo, Hewin, la ganaría, por ejemplo, Smokey. No gana esa utilidad. Lo único que ganamos aquí es la potenciación de nuestro campo de flores, ¿vale? Para que el campo de flores se vuelva aún más relevante. ¿Qué ocurre? Que para que el campo de flores realmente sea relevante, lo necesitaremos al más 10. O sea, necesitaremos invertir 150 esencias marítimas y 75 esencias temporales, ¿vale? Entonces, entrando con ello, ¿qué ocurre? Que a diferencia de los otros supports, la mayoría de supports, como pueden ser Coco, Damian, Smokey, Hewin, todos ellos, en el momento que consigues el Mítico Plus, no hace falta subirlos. En el momento que lo consigues, ya es lo suficientemente buena el arma como para mantenerlos y hagan su función. Por ejemplo, Coco, cuando consigue su Mítico Plus, además de reducir daño, lo que hace es que todo el daño que hayan recibido lo convertirá en escudo. Hewin aplicará la reducción de daño que ella misma consigue a todos sus aliados. Damien empezará a curar en área. Smokey no solo curará y hará el círculo aún más grande, sino que además infligirá daño verdadero. Con lo cual, como podemos ver, todos estos supports, en el momento que consiguen su arma, pegan un boom brutal. En cambio, Ludovic lo único que consigue es que en vez de absorber un solo nutriente de un enemigo, consigan absorber dos. ¿Vale? Como podemos ver en esta zona, ¿no? Con los nutrientes. ¿Qué ocurre? Que está muy bien, en cierta manera,
pero el problema es que estos nutrientes no se notan hasta que lleguéis a las 4 veces, a los 4 primeros nutrientes. Y es ahí cuando realmente el campo empieza a notarse. ¿Vale? Entonces, eso es un punto negativo que yo le daría a Ludovic, pero sí es verdad que su skill de temporada, ¿no? Su habilidad de temporada es muy, muy, muy buena porque no solo aumenta la celeridad, sino que aumenta el ataque, ¿vale? Con lo cual es una skill muy buena, excesivamente buena. Pensad que esto prácticamente es lo que hace Smokey, o sea, te da celeridad y hace daño, ¿no? O sea, aumenta ese daño, con lo cual está muy bien. Entrando dentro de el reino onírico, ¿vale? Ludovic tiene un daño que vale la pena, ¿vale? O sea, tiene un daño bueno, pero el problema es que su mejor aliado es Talene. Entonces, si no tenéis a Talene, no recomendaría ir a full a por Ludovic, ¿vale? ¿Por qué? Porque Ludovic siempre va a tarjetear a su aliado más débil, ¿no? Como podemos ver aquí, siempre va a ir hacia el aliado más débil. Como Talene siempre va a estar desperdiciando sus puntos de vida, Ludovic siempre va a mantener el campo de flores encima de Talene, y al mantenerlo encima de Talene va a dañar al boss. Con lo cual, sí es verdad que en boss onírico es muy bueno, pero su parte negativa es que siempre vais a necesitar a Smokey, ¿vale? ¿Por qué? Porque no puede mantener esa curación sostenida como lo hace Smokey, ¿vale? Como podemos ver, según he estado viendo, Ludovic brilla en el Rey del Pantano, en el Cíclope, en el Lobo, y con justamente hay veces en las que no me sale el nombre, en la que el oso alfa puede servirnos, pero el problema es que al final, como el oso alfa reduce las curaciones, no es tan efectivo. Ahí, por ejemplo, querríamos a Coco, por ejemplo, ¿no? ¿Con quién más tiene mucha utilidad? Con Faraesto. Entonces, como estamos viendo, es un personaje que por ahora la mayoría de combos que se han visto ha sido con Talene y con Faraesto, como podemos ver. Entonces, ¿qué ocurre? Que es un personaje que va a requerir que tengáis una inversión muy alta en vuestra cuenta, ¿vale? ¿Es bueno con los personajes zombies? No mucho. ¿Por qué? Porque el problema es que actualmente los personajes que están en el meta son personajes salvajes. Y los salvajes, si habéis visto el vídeo de los truquitos, ¿no? De que muestro, uno de los trucos es las facciones. Y las facciones, se ven cómo las facciones van haciendo counter unas a otras. Y los salvajes hacen counter a los zombies. ¿Qué ocurre? Que al ser esto así, el Ludovic no es un personaje que venga a cambiar el meta. ¿Por qué? Porque la facción que ahora mismo está en el meta es justamente una de las facciones que le hace counter, o sea, que le hacen más daño a él, y encima Ludovic, en caso de llegar a hacerles daño con el campo de flores, van a recibir menos daño de él, ¿vale? Pero, ojo, en el caso de PvP, sí, aquí otra vez otro personaje de mucha inversión, como puede ser Escarlita, ¿vale? Ludovic brilla mucho con Talene, que obviamente hemos dicho anteriormente, pero con Escarlita puede contrarrestar la Escarlita del enemigo. O sea, si vosotros ponéis una compo de Escarlita y ponéis a Ludovic, Ludovic puede llegar a contrarrestar la Escarlita enemiga, ¿vale? Puede, en cierta manera, destruir las compos de Dionel con Escarlita, no. Pero si está sola Escarlita en el equipo enemigo y ponéis vuestro Ludovic, puedes tunearla junto a vuestro Arden y hacerle una especie de cadena en CC que, dependiendo del RNG, hay veces en la que puede ganar, ¿vale? En las peleas, a menudo, que querramos contrarrestar a una Escarlita, va a llegar a ser una Escarlita contra Escarlita, ¿no? A ver quién golpea antes. ¿Por qué? Porque al final Talene no tiene esa capacidad para destruir a Escarlita antes de que Escarlita golpee el suelo, ¿vale? ¿Por qué? Pues gracias al poder de ejecución de Escarlita. Y en las etapas iniciales, o sea, si sois free to play, por eso he mencionado antes o previamente lo de tener una copia, nos va a venir muy bien, porque junto a Cecia, que es uno de los personajes más fuertes que hay al principio del juego, aunque después decaiga, ¿no? Si veis otros vídeos, ¿no? Si sois nuevos y no lo conocéis, aunque después de caiga Ludovic con Cecia, sí es verdad que para los free to plays al principio del juego es muy bueno. ¿Por qué? Porque podéis tener un equipo con Ludovic, con Cecia y con Zoran, ¿no? Y esos tres al principio pueden hacer un core de equipo muy fuerte, ¿vale? ¿Esto significa que los zombies están fuertes? Yo creo que están fuertes hasta que más o menos empecéis a encontraros equipos de Irones y cosas así
pero por lo que he estado viendo está bien. O sea, no es un equipo malo. Y para un free to play no es malo, incluso lo subiría a Mítico Plus y a lo mejor lo dejaría ahí. Pero ni aún así, ¿vale? Depende de lo que querráis, ¿no? En Arena Suprema, sí es verdad que Ludovic aumenta mucho, ya que al haber 3 equipos y al gastar muchos de los supports, o sea, Coco, Hewin, Damian, o sea, vais a gastar muchos supports y los necesitáis en 3 equipos, con lo cual muchas veces en algunos equipos necesitaréis 2 supports, con lo cual muchas veces Ludovic os va a venir bien, ¿vale? En caso de que, otra vez, tengáis unos muy buenos equipos, ¿vale? Y en los ejercicios de batalla es un personaje que contra los jefes, o sea, los jefes tipo Odi, Brutus, los bosses malignos o los bosses finales, ¿no? Como puede ser el Golem, es un personaje que brilla mucho, igualmente como en los bosses de Reino Onírico. ¿Por qué? Porque al final lo que va a hacer siempre es curar a la persona que le está haciendo ese focus, el boss, y entonces al tener el campo de flores más adelante le va a hacer mucho daño, ¿vale? Entrando en su kit, ¿no? Entrando en materia, ¿no? Porque hemos dicho cosas por encima, pero vamos a verlas vamos a ver bien, ¿vale? Su legendario plus lo que va a hacer es que le va a otorgar más curación. Como pueden ver, la curación aumenta en 2, en 3 y en 4, y después va a aumentar también su curación base. O sea, su curación base más la adicional, ¿ok? Después tenemos el mítico plus, que lo que hace es que le va a otorgar más daño y potenciará su curación del campo de flores a más veces pueda absorber nutrientes, ¿ok? En Supremo Plus, como podemos ver, lo que va a conseguir es ese stun, esa utilidad que realmente necesitamos. Y por último, en su arma A más 10, ¿vale? Es cuando observará o contemplará su mayor pico de poder, ¿vale? Que lo que va a hacer es justamente ese rendimiento de flores, ese campo de flores que va a conseguir curar lo máximo posible, ¿vale? Para mí, ya acabando con el vídeo, si habéis invertido en Talene, si pensáis en sacar a Talene, ¿vale? Y queréis a Talene porque es un personaje que, bueno, llama mucho, ¿no? Igual que yo, por ejemplo, he ido por Berial, pues vosotros queréis ir a por Talene. En ese caso, os diría que sacarais a Ludovic, ¿vale? Porque es un personaje que con Talene hace un combo bestial. Si no es el caso y ya has invertido en otros supports, ¿no? Ya lleváis varias tiradas con otros equipos, para mí yo os recomendaría que terminarais los supports que ya habéis sacado. O sea, terminarais a Smokey, a Coco, a Damian, a Hewin. O sea, son supports muy buenos, ¿vale? Para mí, por lo que ahora mismo Ludovic está muy fuerte, es por su habilidad de la Season, ¿vale? Por su habilidad de Season, que es esta. Esto es lo que realmente está haciendo a Ludovic muy, muy, muy fuerte, porque es único de él. Con lo cual, puede ser que en la siguiente Season esto se lo cambien y Ludovic pegue un bajón brutal. Con lo cual, tened cuidado, ¿vale? Tened mucho cuidado con esto. Y ya terminando, ¿vale? Vamos a hacer una especie de resumen, ¿no? De pros y contras que yo pienso, ¿vale? Para mí, Ludovic me parece un personaje que en rendimiento de curación es bueno, pero está un paso o dos por detrás de Smokey, ¿vale? Estaría más o menos a la par de Damian, más o menos. Tiene una facción curiosa, que es la de zombies. Entonces, para equipos con Cephia, con Viperian, ¿no? Como ya hemos dicho, está muy bien. Y tiene un poco tiempo para aumentar esa curación. Con lo cual, si habéis visto el otro vídeo de Ludovic, visteis cómo con Rowan consiguen mantener mucho tiempo vivo al equipo, ¿vale? O sea, tienen una capacidad de curación muy corta, pero muy fuerte, ¿vale? ¿Cuál es el contra que les pondría, no? Que primero, su aturdimiento y las mejoras necesitan muchísima inversión. O sea, es un personaje que se necesita llevar hasta Supremo Plus. Después, otra, ¿no? En cambio, con los otros support que solo se necesitan llevar hasta Mítico Plus. Y después, por ejemplo, su aturdimiento y las mejoras que obtienen son limitadas, con lo cual es una especie de poste quieto que no se mueve, que va a curar, con lo cual en el momento que lo alcancen está perdido. O sea, no tiene ninguna contramedida, como por ejemplo tiene Coco, que es el pisotón, como tiene Hewin, que es el volverse invulnerable, Damian, por ejemplo, que no para de salir. Después, por ejemplo, otro contra es que ahora mismo, actualmente, la mayor cantidad de equipos buenos con este personaje son con personajes celestiales o hipogeos, o sea, Talene, Faraesto, Escarlita, o sea, es con muchos personajes que son o de nicho o de mucha inversión, ¿vale? Y la última es que su facción
es countereada ahora mismo por lo que actualmente está en el meta, que es los salvajes, ¿vale? Dicho esto, ¿me parece un mal personaje? No. ¿Me parece un personaje increíble, espectacular? No. Yo lo pondría a la altura de Ulmus, que es un personaje que, bueno, está guay, pero tampoco ha venido aquí a destruir el meta. No es un personaje que tú digas, wow, lo necesito ya, ¿vale? Aquí tengo apuntadas mis conclusiones para sus líneas generales con notas, que sería, para AFK yo le pondría una A plus S, ¿vale? Para déficit yo le pondría una A. Para los ejercicios de batalla yo le pondría una S. Para, en cierta manera, el Cyclops yo le pondría una S. Para justamente el Necrodragón yo le pondría una B, porque al final no se mueve. Y al no moverse es un personaje que va a sufrir mucho, por así decirlo. Para el Rey del Pantano yo le pondría una S+, porque al final el Rey del Pantano, al hacer tanto daño, va a hacer que el campo de flores de Ludovic gane mucho. Para el Yeti, justamente, le tengo puesto una B, porque nos impide castear, ¿no? Ese cast súper poderoso y le impide reposicionar esas flores, con lo cual, si las posiciona mal, estáis jodidos. Para el lobo le pondría una A+, y para el oso yo le pondría una B+, porque el oso nos debilita las curaciones. Quitando todo esto, ya obviamente al final os he dado las cosas que he llegado a ver y dependerá de vosotros al final elegirlo o no, ¿vale? Como siempre, tenemos el canal de Discord siempre abajo en la descripción, por si queréis uniros a la comunidad, preguntar cosas, cualquier duda, sugerencia, lo que queráis en los comentarios. Y como siempre, dale like, suscribiros, activad la campanita para no perderos este pedazo de contenido que os traigo siempre. Y como siempre digo, un saludo, chao, chao, hasta la próxima.